Buenas noches, bienvenidos porque hoy día vamos a tener una conferencia sobre el nuevo enfoque para la implementación del sistema de control interno. En esta conferencia lo que vamos a tratar un poco ligeramente es durante el tiempo toda la normativa que se ha dado y que involucra desde lo que es el control gubernamental hasta la última directiva que es la vigente y se ha aprobado ahora en mayo del 2019, que es para poder implementar un sistema de control interno. Para esto quiero presentarme. Yo soy magíster, soy la señora Nichaba Rilguera, soy docente de la Escuela Nacional de Control. Estoy especializada en lo que es control gubernamental e implementación del sistema de control interno, certificada por la Escuela Nacional de Control. Y asimismo, pues tengo más de 25 años trabajando en el sector público y en la Contraloría General de la República. Me he especializado en lo que es control gubernamental y la implementación del sistema de control interno, y también tengo pues experiencia como auditora, porque he sido jefe de OSI en varias oportunidades en varias entidades. Entonces, ya yéndonos al tema de lo que es el control interno en el Perú, todo lo que, ustedes saben, todo lo que se realiza en el sector público está normado. Para todo hay directivas, procedimientos, leyes, en las cuales los servidores públicos tienen pues que tomarlas en cuenta para el desarrollo de sus funciones, porque por lo cual asumen responsabilidades. Entonces, la primera normativa en la cual considero que todos aquellos que se interesan en conocer cómo se implementa un sistema de control interno en las entidades del Estado, deberían de conocer la ley que se aprobó en el año 2002. En esta ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, lo que se hace en esta ley, se definen conceptos, y entre los que hay que rescatar para poder ver sobre este tema de la implementación de un sistema de control interno es que tenemos que conocer qué cosa es el control gubernamental. Lo dice la ley, esa ley no ha sido derogada, y todos aquellos que son servidores públicos deben tenerlo, esos conceptos presentes. Establece que el control gubernamental pues es supervisar, vigilar el buen uso de los recursos y bienes del Estado, en base pues a toda la normativa, a los procedimientos que tiene la institución, al objetivo principalmente para el cual se asignaron los recursos y bienes del Estado. En ese acto de supervisar, vigilar, que se tiene que efectuar, de repente vamos a encontrar algunas deficiencias y que nos va a permitir tomar acciones correctivas y preventivas para no volverlas a cometer. Asimismo, en esta ley del año 2002 se establece pues que hay dos tipos de controles que se tiene que efectuar en las entidades públicas, con un control interno que lo tiene que hacer toda la entidad, todo el personal que conforma las instituciones, y el control externo que está efectuado por los órganos de control, que es Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría designadas. El Estado pues necesita contar con sistemas administrativos, y dentro de los sistemas administrativos, bueno, tiene tesorería, contabilidad, endeudamiento, recursos humanos. También el Estado necesita contar con un sistema administrativo que se llama control. Y en esta ley orgánica, la 27785, se establece pues que este sistema administrativo control se llama formalmente Sistema Nacional de Control. ¿Que quiénes son? Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría cuando son designadas. Este conjunto de órganos son los únicos autorizados para entrar a evaluar, a supervisar qué han hecho con los recursos y bienes en el Estado en las entidades públicas. Son los únicos que tienen esa facultad de entrar a supervisar a cualquier entidad que maneje recursos y bienes del Estado, a todos los servidores de una institución, independientemente del régimen laboral que tenga. Entonces, esto hay que tenerlo claro, porque cuando el Sistema Nacional de Control entra a supervisar, lo primero que le dice pues a los servidores, funcionarios y al titular, les dice: ¿qué pasó con tu control interno? ¿Por qué no lo efectuaste?
porque la ley establece que eso lo hace la institución. Entonces, lo que hay que tener claro acá es de que el control gubernamental lo hacen todos los servidores públicos, y que hay dos tipos: interno, que lo tiene que hacer la entidad, y el externo, la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. Porque mayormente cuando uno en las instituciones, por desconocimiento, dicen pues que el control interno lo hace pues Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, que no es cierto, ¿no? Lo tiene que hacer la entidad, lo tiene que hacer cada servidor, cada funcionario, en base a las funciones que ha asumido, de acuerdo a los procedimientos que regula el desarrollo de sus funciones, porque está asumiendo responsabilidad, ¿no? Tiene que cuidar que su desempeño esté enmarcado en las normas, procedimientos que regulan su accionar. Entonces, teniendo claro los conceptos de que el control lo hace la entidad, en el año 2006 se aprueba otra ley, la 28716. Antes del 2002, ¿qué normativas existían? Porque la 27725 recién se da en ese año. Claro, antes de esa normativa había otra ley del sistema, de la Contraloría, luego del Sistema Nacional de Control. Y con esas se derogaron todas ellas, se derogaron. Entonces, por eso que de ahí ya, porque todas las de atrás están derogadas, de ahí se toman en cuenta las que están vigentes, porque de acá no está derogada las leyes, ¿no? ¿Por qué hay esa concepción a nivel nacional de que el control interno lo realiza la Contraloría? Sí, es una concepción equivocada, por desconocimiento. Entonces, ¿qué hacen los servidores, los funcionarios? No hacen, dicen ellos, control, porque eso lo tienen que hacer estos órganos de control. Y los perjudica, porque como no hacen control, a veces se descuidan y no cuidan su desempeño. Esa parte no ha sido materia de análisis, porque la palabra control, los funcionarios y servidores públicos tienen una idea equivocada, que son las SOSIs o la Contraloría, y si no se podría cambiar esa palabra. No, bueno, así está conceptuado desde este año 2002 como control, ¿no? Porque cuando hablamos de recursos y bienes del Estado, hablamos de control gubernamental. Entonces, cada uno se divide en dos. Entonces, lo que tiene que hacer la entidad es el control interno, pero como usted bien lo dice, decir solamente control, piensan que uno tiene que entrar a supervisarlo, tienen esa equivocación, esa concepción equivocada, ¿no? Y que realmente a veces por tenerlo así, es que dicen, no, yo no hago porque lo tiene que hacer Contraloría, el OSI, y no es así, pues, porque cuando... Podría corregir, yo vengo de provincia y hay esa percepción en todas partes. Sí, como le digo, soy también, lo aprecio porque como soy docente, también viajo a provincia y veo, ¿no?, que hay una concepción equivocada, y cuando uno les comienza a explicar, ahí recién, pues, comienzan a conocer sobre este tema y a preocuparse, porque ellos tienen que hacer sus controles, ¿no? Y controles internos, y los controles internos que tiene que hacer la institución son de tres tipos: previo, simultáneo y posterior. El previo, el control interno previo, los servidores, funcionarios, antes de hacer cualquier acto, cualquier actividad, tienen que tener una justificación, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero realizar una convocatoria, tengo que tener el uso y la necesidad, tiene que haber un presupuesto, no hacerlo por hacer, tengo que tener un sustento. Porque cuando son visitados por los órganos de control, dicen, ¿por qué lo hiciste? ¿Dónde está la justificación de por qué haberlo hecho? No, que me lo dijeron, lo siento, porque asumes responsabilidad. Pero anteriormente no se hacía control previo. Siempre, desde el año 2002 han debido de hacer, pero como usted dice, de repente no tienen el cartelito de que estoy haciendo control previo, pero si uno analiza, uno lo hace, porque si uno está cumpliendo una función, en el desempeño de esa función, antes de iniciar, dice, lo voy a hacer, pero tengo que tener una disposición, tiene que haber presupuesto, tiene que haber un requerimiento, tiene que haber un informe para yo poder seguir desarrollando la actividad, ¿no? Entonces, ese es el previo, tenemos que cuidar que todo lo que hagamos tenga un por qué lo estamos haciendo. ¿Pero quién lo supervisa? Claro. El control previo. No. Es otra deficiencia que hay. Pueden realizarlo el control previo, pero no hay quien lo... Claro, es que de acuerdo al momento, el control interno se clasifica en previo, que es antes, que lo hacemos nosotros servidores.
Hay el simultáneo, que en el momento que estamos haciendo, tenemos que ver que por ejemplo, que existe el proveedor, que tenga su RUC habilitado, que estemos cumpliendo los procedimientos, o sea, que estemos desarrollándolo como está normado. Y después viene el control interno posterior, que eso lo tienen que hacer los jefes de las áreas. Terminado el proceso, sabes, ven, vamos a ver cómo lo hemos desarrollado. Y si hubiera alguna deficiencia, tomar acciones. Porque cuando vienen los órganos de control y van a identificar las deficiencias, le van a decir al jefe, tú no hiciste nada y por tu inacción eres responsable. No hay quien monitoree eso. Claro, pues los jefes deberían hacerlo. Disculpe, para mí el tema, pero usted habla de los órganos de control, en todo caso, los órganos de control tienen que ser la Contraloría. Claro. ¿Puede ser la Contraloría quien hace el control externo? Claro, es que ellos ya entran a evaluar lo que ha hecho el servidor, los resultados. Pero ¿para qué te vas a exponer a que te evalúen si tú como entidad puedes tomar acciones? Y la Contraloría hace la inspección o la verificación de los pasos que ha hecho. Claro. El previo, el simultáneo, claro. Porque, o sea, puede entrar en cualquier momento, en cualquier etapa. Claro, la Contraloría, por ejemplo, si tú eres servidora, la Contraloría va a venir y decir, ¿cuáles son tus funciones? Estas, ¿no? Y de acuerdo al desarrollo de cada una de tus funciones y los procedimientos que regulan tu accionar, tienes que haberlo cumplido tal y cual dice, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú eres tesorera, por decir, eres tesorera y has efectuado un pago, y vienen a decir, a ver, ¿cómo has efectuado el pago? ¿Y dónde está la conformidad? Porque tú antes de hacer el inicio al proceso del pago, tú tienes que contar con una serie de documentos que vienen de otras áreas, que tienen la conformidad, que tienen el ingreso del bien, todo. Ese es tu previo para ti como tesorera, de que tú no vas a proceder a dar trámite a un pago si no tiene todo ese expediente completo que te asegure a ti que estás pagando algo que realmente se dio el servicio o el bien, ¿no? Disculpe, ¿y qué papel juega el ISO? El ISO es una certificación de calidad que se hace a un proceso, ¿no? Pero no tendría nada que ver con el procedimiento de lo que es el control interno, porque todas las entidades públicas quieren hacer. Certificación, claro. Es importante para el momento de que esté evaluado por... Claro, contribuye el ISO, claro. No es, o sea, tampoco es que hay un filtro ahí, me refiero a de repente con el control externo, porque ahí también hacen una evaluación, ¿no? Si por ejemplo el procedimiento, yo por ejemplo veo materia tributaria municipal, que por ejemplo un recurso de reclamación tiene un plazo de 9 meses, un no contencioso son 45 días, y en el caso del ISO lo que ven es un procedimiento, ¿no? Que sea. Un plazo, y dentro de ese, si se pasa el plazo, Buenas noches. si se excede el plazo, pues como que ya no hay esa certificación, ¿no? Hasta ahí pueden hacer el control externo, lo que es la Contraloría. Claro. O no, o solamente hace el control de lo que es, o sea, hasta dónde llega su... Los órganos de control, ¿hasta dónde llega su función? ¿Hasta dónde pueden entrar a supervisar? El Sistema Nacional de Control, que son el conjunto de órganos de control, pueden entrar en cualquier momento. Pueden entrar ahora con la nueva gestión que se está promoviendo mucho a los controles previos, a los controles simultáneos y a los... Pero de los procedimientos. De los procedimientos o del accionar mismo de la entidad. O sea, del tuba de cada entidad, ¿o no? No, o sea, no necesariamente. Vienen a entrar a ver el buen uso que le están dando a los recursos y bienes del Estado. ¿Sí? En cualquier momento. Ahora lo que se está promoviendo mucho es de que hagan sus servicios de control simultáneo. O sea, si tú, por ejemplo, estás desarrollando algún proceso, ¿qué hacen ellos? Aparecen y ven qué tan bien lo estás haciendo, y si hay algo que a ellos les parecen que es un riesgo, lo comunican al titular para que el titular tome acciones sin llegar a determinar responsabilidades. Te alertan, o sea, acompañan ahora mucho la gestión. Antes, ¿qué pasaba? Se entraba con auditorías nada más de manera posterior, y finalmente cuando ya se concluyó todo el proceso, ya que se puede solamente determinar responsables. Entonces, ahora lo que no se quiere es entrar antes para poder ayudar a la gestión a mejorar, ¿no? Y alcanzar sus objetivos. Esa es la intención, ¿no? Entonces, a través de esta ley, como bien lo manifestaba, hay que dejar claro, ¿no?, que el control interno lo tiene que hacer la entidad, lo tenemos que hacer todos.
Equivocadamente, las personas como desconocen que hay una ley que está vigente, creen que el control solo lo hace pues Contraloría, los órganos de control institucional y las OAS. No, lo tenemos que hacer los servidores públicos. Yo siempre digo, para poder dormir tranquilos, ¿no? O sea, para decir, mira, yo trabajé de la mejor manera, cumplí mis funciones y asumo responsabilidad, y ahí están pues todos mis documentos que evidencian cómo he trabajado, ¿no? Porque en cualquier momento, cuando entran los órganos de control, con un control posterior, con una auditoría, pueden llamarnos. De repente a veces dicen, no, yo ya no estoy en la entidad, ya no me van a llamar. Eso no es cierto, porque pueden pasar unos años y los llaman. Y es mejor que uno se presente, porque si no descarga, si no aclara esas supuestas irregularidades, se puede asumir responsabilidades y ya ese es otro proceso, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? Que ahí existe un control interno y el control externo. Y el control interno lo tenemos que hacer nosotros como servidores públicos, sí o sí, porque hay una ley. Y cuando entran los órganos de control, va a decir, ¿qué pasó con tus controles internos? Porque acá está la ley. Tienes que haberlo efectuado. Ahora, cuando usted manifiesta que los servidores públicos deberían hacer el control interno, ¿qué sucede cuando los instrumentos de gestión están desactualizados o no están aprobados o están plagiados? ¿Eso no origina un descontrol de fraude o descontrol administrativo? Claro, porque los documentos de gestión deberían reflejar la realidad de la institución, ¿no? Y en la gran mayoría de instituciones, y más en provincia, los documentos de gestión están bien atrasados, bien atrasados. Entonces, y eso se va a ver con la implementación de un sistema de control interno, ¿no? Con lo último. Se está tratando de que esto de a poco, ¿no? Tampoco es de la noche a la mañana que vamos a cambiar nuestra realidad, sino que de a poco haya un mayor compromiso y se comience a trabajar y a actualizar de acuerdo a cómo es la institución los documentos que la regulan, ¿no? Para un mejor control, como lo dice, ¿no? Para finalmente encauzar a la entidad y que cumpla sus objetivos como debe ser, que le dé al ciudadano lo que espera el ciudadano de cada entidad, que es una calidad en los servicios y en los bienes que se les va a brindar, ¿no? Entonces, es lo que tenía que quedar claro en el año 2012, hay esa ley donde establecen qué es el control, establece quiénes deberían hacer controles, los responsables. Entonces, ya llegando a lo que es la implementación del sistema de control interno, se dice pues que todas las entidades tienen que contar con un sistema de control interno, ¿no? Pero a las entidades actualmente, mire, dicen, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque hay una ley que es del año 2006. En esa ley del 2006, la 28716, en esta ley de control interno de las entidades de Estado, le obliga a todas las entidades a contar con un sistema de control interno. De ahí parte todo este tema en todos estos años. Le obliga a todas las entidades, establece responsabilidades y obligaciones para el titular y los funcionarios, donde le dice, mira, si tú incumples esta ley, vas a asumir una responsabilidad administrativa. Y por no contar con un sistema de control interno, podrías haber causado de repente un uso indebido de los recursos y bienes del Estado y vas a asumir una responsabilidad civil o penal. Lo dice la ley no está derogada. ¿Pero qué ha pasado durante ese periodo del 2006 a la fecha? Le voy a contar, por eso que es necesario que la secuencia rápidamente les voy a explicar qué ha pasado. Porque generalmente sí me preguntan, ¿qué ha pasado? Entonces, de ese año hasta, ¿cuántos años han pasado? Entonces, en esta ley establece obligaciones y responsabilidades para el titular, funcionarios y todas las entidades y para el Sistema Nacional de Control, que es Contraloría, los JOSIS y las OAS, en esta ley la 28716. ¿Qué le dice al Sistema Nacional de Control? Tú tienes que entrar a evaluar lo que está haciendo la entidad con esta implementación del Sistema de Control Interno, en el año 2006. Se aprobó la ley y como es un tema relacionado con lo que es el control gubernamental, Contraloría, como es el ente rector del Sistema Nacional de Control, aprobó un documento, las normas de control interno, la 320, que no está derogado. En este documento le dice a todas las instituciones, como tú tienes una obligación, porque hay una ley, yo te voy a decir cómo lo vas a armar este sistema de control interno. Pero hablamos del sistema de control, pero ¿qué cosa es un sistema de control interno? ¿Qué es un sistema de control interno? ¿Qué es un sistema? Porque tengo que implementar un sistema, pero ¿qué cosa es un sistema de control interno? El sistema de control interno viene a ser todos los procedimientos, registros,
acciones, actividades que hace la entidad, en el día a día, todo lo que mueve internamente. Pero eso solo no va a caminar. Tenemos que sumar a ello la actitud que debe tener el titular, los funcionarios y todos los servidores de quererlo, pues hacerlo caminar de la mejor manera, de implementarlo para poder los objetivos que tiene la institución. Pues a veces hay entidades que dicen, tengo mucha normativa, tengo muchos procedimientos, pero le digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El personal, hay un desconocimiento, no hay un compromiso con el querer alcanzar los objetivos que tiene la institución. A veces ni siquiera saben cuál es la misión de su institución. A veces no saben ni cuáles son los objetivos, para qué estoy acá. Vengo, cumplo mi trabajo, entro a las 8, 9 y me voy a mi hora y cumplo mecánicamente lo que hago, pero realmente no saben en qué parte importante soy del proceso para finalmente alcanzar el objetivo que tiene la institución. Entonces, hay que comprometer al personal. O sea, el sistema de control interno viene a ser todo lo que hace la entidad, procedimientos, actividades, registro, todo lo que necesita. Pero eso solo no va a caminar. Se necesita sumar a ello la actitud que debe tener el titular, funcionarios y todos de quererlo hacer caminar de la mejor manera, ¿no? Utilizar sus procedimientos, conocer cuál es la misión, conocer cuál es su presupuesto. Había entidades a veces que cambian de funcionarios, de directores y dicen, uy, ¿cuándo cambiaron al director? Ni saben el personal. ¿Cuándo cambiaron el procedimiento? No, este ya no está vigente, pero ¿cuándo lo cambiaron? Que ni siquiera nos comunicaron. No hay comunicación, internamente hay islas, se crea todo un malestar. Entonces, lo que se quiere es de que haya un compromiso de todo el personal. Entonces, en las normas de control interno le dice pues a las entidades, arma tu sistema de control interno y lo vas a hacer de esta forma, ¿no? En base a 5 conceptos, 5 componentes. Uno es ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación y supervisión. En estas normas de control interno. Esta es la base, esto no está derogado. Entonces, todos aquellos que trabajamos en el sector público debemos conocerlas si queremos entender cómo se arma un sistema de control interno. Ahí lo dice, ármalo en base a 5 componentes. Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación y supervisión. Cada uno de ellos en ese documento tiene su definición y tiene sus propios subcomponentes de cómo sumando lograrás un ambiente de control. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tienes que lograr, entidad, en un ambiente de control? Lograr pues que haya un entorno organizacional, un clima laboral favorable en toda la institución. ¿Cómo logras eso? Ese es trabajo del titular, de los funcionarios. ¿Cómo logras que tu personal se ponga la camiseta? Porque es necesario involucrar al personal, comprometerlo para poder decir, vamos, ayúdame a implementar un sistema de control interno. Pero en el análisis que hace la Contraloría, en cuanto son los titulares, los encargados de realizar esa implementación, ellos desconocen automáticamente de todo este sistema. Entonces ahí hay un vacío grande que llenar. Claro. La difusión, hay mucha capacitación, ¿no?, que se les tiene que hacer llegar. Sí, eso es lo que se está adoleciendo, que desconocen, ¿no?, cómo se implementa un sistema de control y no cómo deben empezar a trabajar este tema. Entonces, en el ambiente de control es lograr compromiso, hay que sensibilizar al personal, hacerlo partícipe de los avances, logros, no logros de lo que tiene la institución. El personal a veces dice, yo como les digo soy docente de la Escuela Nacional de Control y he tenido entre mis participantes, a veces yo les pregunto, ¿no? Y les digo, ¿cuál es tu misión? No me saben qué decir. Lamentablemente, no saben. ¿Cuál es tu presupuesto? No, ¿cómo no vas a saber de tu área? Y funcionarios, ¿ah? No, que me han dicho que solamente lo debe saber el jefe de planificación, el de presupuesto. Le digo, pero la página web, tu portal debe estar publicado. No, uno entra al portal, dice, está en proceso, años en procesos. Las normativas, las leyes están ahí, pero Están durmiendo. Ya ha pasado mucho tiempo para... Uno entra a veces al portal y encuentra que está Pedro Torres, por decir, como personal, y a la hora que uno va a la entidad, Pedro Torres dejó de laborar hace, pues, ¿cuántos meses? Porque yo preguntaba, doctora, hay una corporación suiza que está a nivel nacional
ha depositado si hay alguna estadística de las entidades que hayan implementado el sistema de control interno. Cero. No hay. No sé si usted puede colaborar este dato. Sí. Aquí, déjeme llegar acá, puedo decirlo. Entonces, las normas de control interno, aprobadas por Contraloría, le dice a las instituciones, arma así tu sistema de control interno, en base a 5 temas, 5 componentes. El Contralor todos los años tiene que ir pues al Congreso a sustentar su informe de gestión. Y dentro del tema de control del informe de gestión, habla sobre la implementación del sistema de control interno. Entonces, en 2006 se aprobaron esas normas de control interno y las entidades pues no sabían cómo aterrizar e implementar su sistema de control interno. Entonces, Contraloría, ¿qué hizo? En el año 2008 aprobó otro documento, la guía para la implementación del sistema de control interno. En ese documento le dice Contraloría a las entidades, tú ya sabes cómo se debe armar en base a los 5 componentes que te los he dicho en las normas de control, y acá te doy otro documento para ayudarte, para que lo hagas a través de fases. Una fase de planificación, ejecución y evaluación. En estas fases tienes que considerar, pues, firma un acta de compromiso, titular con los funcionarios responsables, conforma un comité de funcionarios donde se comprometan a trabajar todo este tema de la implementación. Pero, muy aparte de eso, le dicen en ese documento a las entidades, tienes un plazo de 2 años para implementar el sistema de control interno. En esta implementación, que tenían que hacer las entidades, un diagnóstico de cómo estaba la entidad en relación a los 5 componentes, cómo está. Es un trabajo pues, muy laborioso, no difícil, pero sí tomaba su tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Las entidades, para poder hacer ese trabajo, no sabían cómo aterrizar, ¿no? Y contrataban pues, consultores para poder hacer ese informe de diagnóstico. Y a veces hay entidades que ya no tenían presupuesto. Entonces, ¿qué pasó? Se aprobó un decreto de urgencia en el año 2009, decreto de urgencia 067, donde dejan en stand-by los 2 años y dice que se implementará el sistema de control interno en las entidades cuando se cuente pues, con la aprobación de todos los reglamentos de organización y funciones y cuando exista el CIAF versión 2. Y dentro del CIAF versión 2 va a haber un módulo que es control interno y ahí se va a comenzar a trabajar el tema de la implementación. Y yo siempre les digo a mis alumnos, 2009, estamos en el 2019, ¿existe el CIAF versión 2? Entonces, ahí quedó, 2009, ahí quedó. Llegamos a 2011, ¿qué pasa? Como se tiene que ir a sustentar el informe de gestión, decían, no puedo decirte nada porque tenemos un decreto de urgencia en el cual todas las entidades ya no hacían nada. Se aprobó una ley 2011 donde retoman el tema de la implementación, pero dicen que se va a implementar de acuerdo a la naturaleza de la entidad, a lo de los proyectos de inversión, o sea, de a poco. Pero ya se retomó el tema. Pero igual la implementación no avanzó, nada, no se hacía nada con respecto a las entidades en cuanto a la implementación. Llegamos al año 2015, a la misma situación. Entonces, ¿qué pasó? En la ley de presupuesto del año 2016, en la 53ª disposición complementaria, se establece que todas las entidades tienen que implementar ese sistema de control interno, que tienen la obligación. Pero ya la obligación venía desde el año 2006. Se reforzó, se volvió a aclarar y se les dijo, tienes un plazo de 36 meses. Te doy presupuesto, pero entidad, hazlo. Tienes un plazo de 36 meses. En la ley de presupuesto para el año 2016. Plazo que venció en diciembre de 2018. Entonces se amplió el plazo, porque eran 2 años. Claro, 2 años, pero con el decreto de urgencia queda sin efecto. Entonces, ¿cómo presionamos a las entidades? En la ley de presupuesto para el 2016, ahí establecen los plazos, 36 meses, que venció en diciembre de 2018. Como se aprobó la ley de presupuesto, Contraloría tiene que normar
lo que dice la ley de presupuesto. Aprobó una directiva en el año 2016 llamada Implementación del Sistema de Control Interno a las entidades del Estado. ¿Qué hace Contraloría en esta directiva? Le dice a las entidades, mira, tienes un plazo de 36 meses y yo te lo voy a regular esos plazos. Entidades de gobierno nacional, las más grandes, tienes un plazo de 2 años. Entidades que serán las medianas, tienes un plazo de 2 años y medio, y los municipios pequeños, tienes los 36 meses. Y por cada fase, porque acá se establecieron las fases, acá cada fase va a tener ahora etapas. Se comenzó a desagregar más el trabajo y por cada partecita les dio un plazo en meses, que finalmente no pasaban los 36 meses. Acá a través de esta directiva, en base siempre a los 5 componentes. Implementarlo en base a los 5 componentes, entidad. ¿Y qué pasó? Acá también se modernizó el sistema de control interno y les dice a las entidades, te doy un aplicativo informático, a través de la cual las entidades tienen que registrar todos los avances que venían haciendo en relación a esta implementación del sistema de control interno. 2016. Las entidades, 3.650 entidades, no habían implementado nada, muy poquitas, por decir unas 16 entidades nada más. En su primera etapa. Nada más. Muchas se quedaron en la conformación, en la firma del acta de compromiso y el comité. Ahí quedó. No hicieron nada este año. Nada más. Entonces, Contraloría, con la esperanza pues de que retomen el tema, en el año 2017 les dio otro documento a las entidades, esta guía para la implementación. ¿Qué cosa contenía en este documento? Les dio las orientaciones, le dio los procedimientos, le dijo, mira, así haces las encuestas, así evalúas tus riesgos, todo les dio, los formatos, todo les dio. Es un documento como de 80 y tantas páginas. Les dio el material, mira, hazlo, acá te doy. Ya está normado acá, pero yo te complemento y te doy acá. Tienes que hacer una difusión, acá están los afiches, todo les dio para que ellos lo hagan nada más. Pero nada, no hicieron nada las entidades. No se avanzó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo los obligamos? Llegó fines del año 2018, se vencieron los 36 meses y no se habían implementado el sistema de control interno. Entonces, ¿qué se hizo? A través de la ley de presupuesto de este año, en la 122ª disposición complementaria final, se establece que esta implementación del sistema de control interno se va a hacer en un plazo de 18 meses. Como ya culminó el plazo de diciembre de 2018 de los 36 meses y no hay resultados, se establece a través de la ley de presupuesto, mira, entidad, te doy presupuesto, pero implementa tu sistema en 18 meses, plazo que vence en junio de 2020. Te doy presupuesto, pero hazlo, y ahora sí hay responsabilidad para los que no implementan, lo establece en la ley. Entonces, ¿qué hace Contraloría? Tiene que normar lo que dice la ley de presupuesto de este año, y Contraloría aprueba la directiva 006 del 2019, ahora en mayo. Y en esta directiva, ¿qué le dice a las entidades? Pues ahora se les dio poco, mucho, pero no hicieron. Y acá yo te voy a dar una directiva en la cual es un nuevo enfoque para implementar. Claro, primeramente el plazo ahora está 18 meses, pero la manera de implementar a través de esta directiva se ha hecho de una manera más práctica, más sencilla. No se ha dado tanta información, sino la intención es de que lo hagan sí o sí. En esta directiva lo que se establece es que ahora implementas tu sistema de control interno, entidad, en base a 3 ejes. Cada eje comprende los 5 componentes. Por ejemplo, hay un eje, el primer eje, que es el eje de cultura organizacional, así se llama el eje,
que va a comprender el componente ambiente de control y el componente información y comunicación. Es por ese motivo que es necesario conocer estas normas de control interno, porque acá están los conceptos de cada componente. Porque llegar al tema y decir vamos a hacer la directiva 06, y acá están los 3 ejes, está compuesto por estos temas, pero el personal, los participantes no saben qué es ambiente de control, no saben lo que es información y comunicación. Entonces, en esta directiva le dice a las entidades, implementa tu sistema de control interno en base a 3 ejes. Cultura organizacional es el primer eje, el segundo eje es gestión de riesgos y el tercero es supervisión. ¿Y cuál es a qué se llama el nuevo enfoque? Que para la implementación de este sistema de control interno se está orientando a los productos que da la entidad, de acuerdo a los objetivos misionales que tiene la entidad. En cambio, con las anteriores normativas, se decía que la implementación se iba a hacer por el lado de la parte administrativa, se veía tesorería, contabilidad, obras, logística. Ahora no, ahora nos vamos a los productos, es la parte de los productos misionales. O sea, una entidad tiene un objetivo misional que cumplir, un servicio que tiene que darle al ciudadano, un producto. Y eso es lo que se analiza con esta directiva. ¿Qué producto le vas a dar al ciudadano? Y eso es lo que tenemos que evaluar, que sea lo mejor. Evalúa los riesgos de ese producto en tu día a día para que cuando se presenten puedas mitigarlos y alcanzar el objetivo que tienes como entidad. Entonces, a través de esta directiva se va a implementar el sistema de control interno a través de 3 ejes. Eje cultura organizacional, eje evaluación de riesgos y un eje de supervisión. Y ahora en esta directiva se establece que se tiene que hacer la supervisión. ¿Y quién va a hacer la supervisión? Los mismos actores de la entidad. Y acá se establece responsables. Ya no hay el famoso comité. Ahora se ha identificado puntualmente quiénes son. El titular de la entidad, porque es la máxima autoridad jerárquica de la institución. El responsable directo de la implementación viene a ser la máxima autoridad administrativa. Por ejemplo, en los ministerios es el secretario general. En el gobierno regional es el gerente general regional. En los municipios es el gerente municipal. Ellos son los responsables directos de la implementación. Y también hay otras unidades orgánicas que van a apoyarlo y que ellos dirán, de acuerdo a los temas que estamos seleccionando, priorizando, que van a entrar a apoyarlos. Entonces, y esta directiva se tiene que cumplir, de acuerdo a la ley de presupuesto, se tiene que implementar en junio de 2020. Y por cada eje hay entregables que se ha establecido. El primer entregable que hay que presentar sí o sí es ahora, el día lunes se vence las entidades. Para ello se cuenta con un aplicativo que no es el anterior, ahora se ha hecho un aplicativo para este tipo de directiva. Y todas las entidades en estos días están trabajando a full, ingresando su información al aplicativo para poder cumplir con el entregable que vence el 30 de septiembre. El segundo entregable, que son los riesgos, se vence en octubre, a fines de octubre, el plan de remediación, porque el primer entregable es a fines de septiembre, el segundo en fines de octubre y el tercer entregable en noviembre, ¿no? Para ello, todas las entidades tienen que contar con un usuario, entrar al aplicativo y procesar toda la información sobre el desarrollo de esta directiva que es a través de 3 ejes. Como les digo, acá es un nuevo enfoque. Acá había un comité que estaba conformado por 7 titulares, 7 suplentes, que finalmente el comité se iba uno, cambiaron al director, al gerente, se fue y finalmente el comité quedaba sin nadie y no se avanzó nada. Ahora no, ahora solamente son titular, máxima autoridad administrativa, responsables, y de acuerdo a lo que vayan trabajando se involucrará a las otras áreas relacionadas con los temas de misionales que tiene la institución. Ese es el nuevo enfoque con esta nueva directiva. Está claro. Sí, yo le iba a preguntar acerca del criterio, por qué se ha elegido con este nuevo enfoque, pero ya lo explicó, ¿no? Porque la base está en la 320. Por los 3 ejes fundamentales, pero tiene que ver con el sistema COSO que preguntaba la señorita, la colega. El sistema COSO. Sí. Cuando en esta directiva última. En esta directiva última. En los ejes. En los ejes, sí, porque
Cada eje está conformado, por ejemplo, el primer eje tiene dos componentes, ambiente de control e información y comunicación. Y esos componentes están conformados por los principios del COSO 13. Sí, acá han agarrado el COSO 13 y acá empezó con el COSO 1, COSO 2 y conforme fue pasando tiempo, acá en el 2016 entraron los principios, que son el COSO 13, y acá está jalando también los COSOs, el COSO 13, los principios. Eso es sobre el COSO, pero la señorita preguntó sobre el sistema de calidad, las certificaciones. Sí, que eso ayuda, porque eso certifica un proceso, un área, que cuando vas a implementar tu sistema de control interno, eso debe estar ok y todo lo que pide el sistema de control interno también debería estar pues en orden. Ah, ya, el COSO. Sí. El COSO, en Estados Unidos, en el año 1992, se formó una comisión de representantes de varias organizaciones, de 5 organizaciones en Estados Unidos, y que ellos se dedicaban a ver temas de ética empresarial, y uno de los temas también era control interno. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Emitieron un documento, un marco integrado, que más se conoce como el COSO 1. Es un informe donde ellos le alcanzan a todas las organizaciones públicas y privadas a nivel mundial. Mira, así implementa tu sistema de control interno. De ahí partió todo esto. COSO 1 se llamó, porque se llama marco integrado, el primer documento, COSO 1. Luego pasaron el tiempo y hubieron unos escándalos financieros a nivel internacional y esta comisión se volvió a agrupar y dijo, ¿qué está pasando? ¿No? Porque hubieron fraudes, hubieron unos casos de WorldCom, Enron, unos casos muy sonados a nivel internacional, donde hicieron unos desfalcos, unos fraudes que empresas que no eran nada, llegaron a ser las primeras en Estados Unidos y que habían eso maquillado, la documentación contable, se prestaron, bueno, participaron varios actores de esas organizaciones. Entonces, esta comisión se volvió a juntar y dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo fortalecemos los sistemas de control interno? Y volvieron a trabajar otro documento donde sumaban los riesgos que podrían aparecer y finalmente hicieron un documento donde incluyen todos los riesgos y se le conoce comúnmente como COSO 2, porque suma riesgos. Y habla sobre cada componente y finalmente para que fortalezcas tu sistema de control interno, pero considerando los riesgos. Pasaron los años y en el año 2013, pues con la globalización, un cambio, ya se mejoran las organizaciones, ese COSO 2 se volvieron a juntar y dijeron, no, vamos a seguir al paso pues de la evolución a nivel internacional, y emitieron otro documento, el COSO 13. En el año 2013, se conoce como COSO 13. Y ahí incluyen unos términos que se llaman principios. Entonces, ¿qué se ha hecho en el tiempo? Contraloría en sus normas ha tomado en cuenta esos informes que hicieron a nivel internacional relacionados con el sistema de control interno y finalmente en esta época, en el 2006, Contraloría tomó en cuenta el COSO 1, que fue en el año 1992, y el COSO 2, que ya estaba ese documento, le sirvió como antecedentes a Contraloría. Y Contraloría finalmente dijo, mira, estos componentes que dicen acá, allá, se interrelacionan, es lo mismo. Y para mí, para acá, para el Perú, se va a armar en base a 5 componentes. Y de ahí se ha ido jalando los 5 componentes con sus subcomponentes. Cada componente tiene varios temas que se llaman subcomponentes. En los años ha ido considerando lo mismo, pero acá en el 2016... ya había el COSO 2013. Entonces, Contraloría dice, ahora nos adecuamos, tomamos en cuenta el COSO 2013, siguen los 5 componentes, pero ya cada componente ya no está conformado por subcomponentes, sino por principios, de acuerdo a lo que decía esa comisión que emitió ese documento, ese informe, que se conoce como COSO 13. Y eso está acá también, jala esos principios. Por eso el señor hablaba de COSO. Se ha tomado como base, como marco normativo, para que se pueda respaldar también lo que es el sistema de control interno. Ahora, esa directiva se ha publicado el 17 de mayo de este año. Sí. Ha pasado 4 meses. ¿Qué sucede con las entidades que no implementan? ¿Qué tipo de sanciones van a haber? ¿Qué se espera? Se espera que se logre por lo menos ir presentando los entregables, mejoran su sistema de control interno. Se ha hecho tan puntual para que
ellos empiecen a trabajar, ¿no? A través del aplicativo y poderles pues ir poco a poco ir fortaleciendo con mucha difusión, como dice usted, ¿no? Porque no, ese es otro ese es el aplicativo del MEF. El aplicativo que se ha efectuado para esta directiva se ha hecho propiamente para que puedan ingresar información de los 3 ejes. ¿Y tiene un nombre ese aplicativo? Ese es el aplicativo del sistema de control interno nada más, el SCI, el sistema de control interno. Y si yo quisiera ver la referencia de mi identidad, en este caso también podría ser Esté ingresando. yo lo puedo ver como persona. No, el aplicativo solamente se le está dando el acceso al titular, en caso del alcalde, y él le tiene que dar al funcionario que es responsable directo de la implementación, que viene a ser el gerente municipal. Y también el titular tiene la facultad para darle a operadores para que los ayuden a manejar el aplicativo. Nada más ellos. Y ahí la Contraloría puede también hacer la supervisión. Claro, porque en base a lo que ingrese en el aplicativo, en este caso, primeramente los OSIS van a entrar a evaluar qué están haciendo con respecto a este grado de implementación, y la misma Contraloría tiene pues el manejo de todo el aplicativo, ¿no? Entonces, ahorita se está haciendo un seguimiento, cuántos han pedido el acceso, el usuario, el titular, cuántos titulares, y después se va a hacer el día martes cuántos realmente ingresaron el primer entregable que se vence el lunes. Que esperemos que sea un buen porcentaje, ¿no? Entonces, porque durante todos estos años, como ve, no ha habido un grado de implementación. Se les ha dado normas, se les dio los procedimientos, los formatos, pero nada. Entonces, ahora lo que se ha aprobado esta directiva, a través de la cual se ha hecho mucha difusión, se ha hecho mucha difusión a las entidades para que conozcan, porque muchas, como bien decía, no saben lo que es el control interno, no saben que tienen que hacer control interno, partiendo de ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que está vigente, la directiva 006. Pero tampoco ha habido sanciones, ¿no? No ha habido sanciones, todavía no ha habido sanciones. A la exposición del costo que le escucho, doctora, de repente ha sido muy sofisticada las normas internacionales para la realidad peruana. Lo que ha pasado es que se ha tomado como base. Entonces, ¿qué hizo Contraloría? De repente, para su realidad de ellos, Contraloría a la hora que emitió las normas lo tomó como antecedente, ¿no? Mira, esta es tu realidad, pero para mí va a ser 5 componentes y muy precisos, lo ha ido adecuando, ¿no? Y ha llegado a otra que es más sencilla. Y acá más sencilla. Esperemos que funcione. Esperemos que funcione, tenemos toda esa expectativa, ¿no? De que sí, porque es más puntual y más sencilla. Como si se está iniciando con la directiva, y la cosa es de que las personas ya la conozcan, tomen conocimiento de que hay, ¿no? Y se ha difundido bastante, ¿no? Otro es de que, bueno, acá en la capital, pero en provincia, no hay especialistas en gestión pública ni en control gubernamental que carecen de esa asesoría y ese tipo de trabajo, por eso que quedan ahí encarpetados. Sí, pues sí. Pero como dice, el secreto acá es que se sensibilice, ¿no? Que se capacite, que se difunda, ¿no? Para que puedan para que puedan aportar. Y además, lo que se aprenda de acá es un plus, porque esto es para servir para cualquier entidad pública. Y esto de control interno, con estos cambios que ha habido, está tomando fuerza. No sé si en tu entidad habrás escuchado, pero está tomando... Lo que he escuchado es, más que nada, ver, por ejemplo, lo de los órganos de gestión, ¿no? Sí. Esté cumpliendo los plazos, pero muy superficialmente. Yo lo he escuchado, pero como usted lo plantea, creo que en todo caso, todos los servidores públicos deberían tener conocimiento, ¿no? Es necesario. Claro. Yo por ejemplo tengo corazón, yo soy abogada, no me voy a poder internacional, tengo que saber lo que es la 2744, la 27 administrativo, pero es el derecho medicinal, ¿no? Porque sí, no, muy superficialmente un título, pero no Pero tampoco esto solamente no debería ser por parte de la Contraloría, sino también los colegios profesionales, las universidades que difundan
Deberían esa cultura de control, ¿no? De control, porque esto involucra a todos aquellos que somos servidores públicos, ¿no? Todos, y todos deberíamos de, como digo, para poder dormir tranquilos, ¿no? Preocuparnos en conocer un poquito más, ¿no? A veces por desconocimiento se asume. Debe ser permanente, ¿no? Todo el año. Claro, por eso se pide, ¿no? Ahora en esa directiva, el primer eje que se tiene que presentar el día lunes es la respuesta a un cuestionario. Y en ese cuestionario hay unas preguntas donde les dice, ¿has efectuado una charla de sensibilización? Y dicen no. La mayoría está diciendo no. Entonces, el segundo entregable es que tienes que hacer un plan donde te vas a comprometer a hacer la charla en un tiempo que ellos van a considerar, que se va a presentar a fines de octubre. Y así, ¿no? Cada respuesta que ellos digan no, 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 hay que hacer un plan que se va a presentar por el aplicativo a fines de octubre. ¿Y qué va a pasar con ese plan? Que después se le va a hacer seguimiento y una evaluación si están cumpliendo la entidad o no, con lo que han propuesto para remediar esas situaciones. A mi inquietud, no hay una estadística entonces a la fecha de las entidades que hayan implementado. Son poquísimas, casi nada, de verdad. Entonces, por eso que ahora se ha dado un nuevo enfoque. Entonces, han sido muy pocas las que han implementado y generalmente todo ese trabajo se orientaba a ver cómo los procedimientos en tesorería, contabilidad, en las áreas de gestión administrativas. En cambio, ahora el enfoque se ha ido para el lado misional, en lo que realmente la entidad, para qué se ha creado. Vamos a ver cuál es el servicio que yo le voy a dar al ciudadano y ese servicio tiene que ser el producto lo mejor posible. Para ello yo tengo que ver cuáles son los riesgos, prepararme para que cuando suceda no me afecte el logro del objetivo, mitigarlos, ¿no? Que eso se ve en el desarrollo de la directiva, pero sí es necesario pues conocerlo, ¿no? Todo servidor público debemos saber esto. Esto sirve para cualquier entidad y está para uno mismo, para fortalecerse y para que cuando seamos visitados, yo estoy en regla, acá está, yo hice esto y acá están mis documentos que he cumplido, ¿no? Muy ilustrativo La secuencia de la normativa. Sí, ya en cursos eso se desarrolla pues cada uno, ¿no? Eso sería todo, ¿no hay más preguntas? Sí. Estaba usted indicando que en el 2006 se estableció 5 pautas y que después se terminan 3. En el 2006. ¿No? ¿De acuerdo al 320? Sí. No le escuché bien cuáles son esas 5 pautas. Ya. En las normas de control interno, que dice Contraloría, le dice a las instituciones, tú tienes la obligación, porque hay una ley, implementa. Desde acá, esto está vigente, no se ha derogado. Tienes que implementar tu sistema de control interno, pero ¿cómo lo vas a hacer? Yo voy a decir cómo te lo vas a hacer, en base a 5 componentes. Uno es ambiente de control. O sea, ¿qué tienes que lograr en el ambiente de control? Que haya un entorno organizacional, un clima laboral favorable en tu entidad. ¿Cómo lo vas a hacer? Sensibiliza a tu personal, de repente haz talleres, que salga el jefe el titular o los jefes, mira, vamos a reunirnos y te voy a decir, mira lo que nos está pidiendo el titular. Mira lo que hemos cumplido, mira lo que no hemos cumplido. A veces me dicen, no, que no tenemos tiempo. Bueno, de repente no van a ir todos, pero que vayan los jefes de cada área, que se reúnan y que ellos después revisen a sus áreas y les cuenten a su personal, pues, que no vivan, pues, aislados. Eso le piden el primer componente, ambiente de control. O sea, que finalmente el personal se sienta bien, contento en su entidad y que quiera poner el hombro para poder seguir trabajando. Que se identifique. El segundo. Las SOCI van a hacer la labor de supervisión ante esas fechas, estos plazos. Luego las SOCI van a reportar a la Contraloría y no va a haber sanciones, porque van a haber muchas que no van a cumplir. Entonces, vamos a estar en lo mismo. Pero por lo pronto se les va a recomendar, ¿no? Como que tienes estas deficiencias. O de repente debería haber un incentivo más que una sanción para que se sumen a alcanzar la meta. Pero como ahora se está sensibilizando, se está creando esa cultura de control, ya no es que lo van a dejar al olvido, sino que dice, uy, no, mira, hay que hacerlo esto, ¿no? Sin mucho que irse, que me van a sancionar, no. Porque se está capacitando, se está sensibilizando mucho, lo que no era antes. Entonces, las entidades sí, con su personal sí, ahora ya hablan de control. Se siente que ya, por lo menos, ya se preocupan, ¿no? Ahora la Contraloría está en las provincias y los distritos haciendo falta. Ya llegará. Me decía Primero es ambiente de control, el segundo componente es evaluación de riesgos, que sale de acá. ¿Qué te dice en la 320? ¿Qué te dice en evaluación de riesgos? Te dice entidad
Identifica todos los factores, ya sean externos o internos, que se convierten en riesgos en tus labores. Para que cuando tú los identifiques, tú digas, este riesgo es alto, es muy alto, y tengo que hacer estas acciones para poder mitigarlos y no me perjudique el logro de mis objetivos. Tú en el desarrollo de tus funciones, seguramente en el día a día tienes algunas limitaciones que te retrasan o que no te dejan avanzar. De repente no tienes presupuesto, de repente no tienes el equipo idóneo, la parte informática, no tienes un software actual. Entonces son cosas que son riesgos, ¿no? Entonces eso tiene que saber la entidad para que cuando suceda puedan tener un mecanismo de control, o de repente comprar los equipos informáticos, o de repente capacitarlos, o poner personal competente, para que evitar a llegar y afectar el objetivo que tienes de cumplir tus funciones, ¿no? Eso es en evaluación de riesgo. A nivel de todas las entidades, de todas las áreas tienen que hacerlo. Tercer componente es actividades de control. ¿Qué tiene que hacer la entidad? Todo lo que se hace tiene que haber políticas, tiene que haber procedimientos. Por ejemplo, el MOF, el ROS, tiene que haber directivas internas que estén aprobadas, porque en el día a día de repente hacemos algunas acciones informales, ¿no? Me parece que lo voy a hacer así, lo hiciste, porque cumplo en el plazo, pero eso hay que formalizarlo, o sea, hay que aprobar con un documento, porque cuando llegan a visitar te van a decir, ¿por qué lo hiciste? No, que me pareció que era lo mejor. No, papelito manda, ¿dónde está? Que dice que debes saber. O sea, tiene que haber procedimientos, tiene que haber políticas en el tercer componente. El cuarto componente, información y comunicación, dice. La información que debe haber en la institución debe ser, pues, pública, aparte debe ser confiable, porque la información que se maneja en la institución está en la base de datos, ¿no? ¿Quién no tiene una base de datos? Existe. Y esa base de datos tiene que contar con información actualizada, porque de ahí tú vas a trabajar y emitir tu producto por tu función que estás desempeñando, y puedes dar un producto errado y le das a tu jefe y decir, mira, yo lo saqué de la base de datos, no, esto está mal, ¿no? Ahí no vas a decir, no, que estaba mal, que está desactualizado, no, tú eres responsable de lo que estás procesando, ¿no? Entonces, información, y que la comunicación, todos deben saber sus funciones, todos deben saber la misión, objetivos, eso señala en el cuarto componente, información y comunicación, cómo se debe dar en la institución. Y la supervisión es el último componente, donde le dice pues a las instituciones, mira, tú ya has implementado tu ambiente de control, ya sabes tus riesgos, ahí tienes procedimientos, tu información es confiable, es oportuna, pero cuando tú recibes el producto final, das tu función final, de repente no es la que esperabas. ¿Qué pasó? En la supervisión tienes que ver qué pasó, en qué me está fallando, en qué estoy fallando. No tengo el personal competente, no tengo una estructura orgánica adecuada, o no tengo los riesgos, no identifiqué los riesgos, no tengo procedimientos formales. Algo ha pasado que finalmente el producto final no fue en el tiempo y lo que esperaban, ¿no? Mi actividad. Eso se identifica en la supervisión, son 5 componentes. Cada uno en esas normas está definido y dice cómo lo debes armar. Que esos 5 han llegado en esta directiva, también los 5, sino que los han reagrupado de otra manera. Pero ahí están los 5 con los conceptos que dicen las normas. ¿Listo? ¿Quedó claro todo? Sí, muy bien. Ya, eso sería todo entonces. Muchas gracias.